Muy buenos días, espero que estén todos bien. Damos inicio a nuestra segunda clase de Física 1. Primero, ¿recuerdan qué es lo que vimos ayer? La fuerza, profe. La última era la fuerza de Rosa. Esa fue la última que vimos. Efectivamente, anteriormente nosotros habíamos visto fuerzas en general, y entre esas fuerzas estaba también la fuerza normal, que es perpendicular a las superficies, la fuerza de roce, tanto roce estático como cinético. Habíamos visto también la fuerza peso y las fuerzas de tensión. Tensión es básicamente la fuerza aplicada por cualquier cable o cuerda o cadena. Y respecto del roce estático, nosotros dijimos que es una fuerza variable, que depende de cuánto uno lo esté empujando, es con cuánto el suelo o la superficie va a responder. Lo que sí sabemos es que tiene un módulo máximo que va a ser igual al coeficiente de roce cinético por el módulo de la fuerza normal. Y respecto del roce cinético, nosotros dijimos que ese sí tiene un único valor y que es igual al coeficiente de roce cinético entre las superficies por el módulo de la fuerza normal. Dijimos también que estas dos ecuaciones son válidas a nivel de módulos, por eso que no llevan flechita arriba. ¿Ya? En el fondo lo que nos dicen estas ecuaciones es que el módulo del lado izquierdo es igual al módulo del lado derecho, pero no las direcciones. Nosotros dijimos también que la fuerza peso es igual a m por g. Un detalle que a lo mejor ustedes van a ver en algunos libros es que a la fuerza peso a veces le llaman W minúscula. W minúscula, ¿por qué la W? Es por abreviarlo en inglés, weight. Es por eso. Ya sabemos que las fuerzas normales son perpendiculares a las superficies. Y muy a grandes rasgos, eso fue lo que vimos ayer. Bueno, también habíamos visto las leyes de Newton. ¿Ya? La primera ley era el principio de inercia. La segunda era la ley de movimiento. En otras palabras, fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley es la ley de acción y reacción. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver ejemplos. Vamos a ver ejemplos de aplicación de las leyes de Newton y cómo resolver problemas relacionados. Vamos a comenzar aquí con un ejemplo más o menos simple.
dice así. La figura 4.49, este ejercicio es prestado desde el Yancoli, dice, muestra un bloque de masa M sub A sobre una superficie horizontal lisa, conectado mediante una cuerda delgada que pasa sobre una polea hacia un segundo bloque MB que cuelga verticalmente. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada bloque, donde muestre la fuerza de gravedad sobre cada uno, la fuerza, tensión ejercida por la cuerda y cualquier fuerza normal. B. Aplique la segunda ley de Newton para encontrar fórmulas para la aceleración del sistema y para la tensión de la cuerda. Ignore la fricción y las masas de la polea y la cuerda. En otras palabras, aquí estamos hablando de cuerdas y poleas ideales. En la primera parte del curso vamos a estar siempre hablando de poleas y cuerdas ideales. ¿Por qué? Resulta de que una cuerda ideal es una cuerda que no tiene masa, entonces no va a haber una fuerza peso para la cuerda que vaya a influir en las ecuaciones, y además esta cuerda va a ser no elástica. ¿Por qué será importante que la cuerda sea no elástica? Porque así no varía su longitud. Así no varía su longitud. Y como consecuencia de que no varía su longitud, las velocidades y aceleraciones de ambos bloques van a tener el mismo módulo, ¿ya? Porque si la cuerda fuese elástica, podría esta masa la masa B, comenzar a moverse primero antes de comenzar a moverse la masa A, por ejemplo. Eso pasaría con una cuerda elástica. Entonces, para simplificar el problema, vamos a comenzar aquí con cuerdas no elásticas. Y por otro lado, las poleas ideales son poleas que no tienen masa y no presentan fricción. El hecho de que no tenga masa hace que no haya un Profe, esfuerzo por tener que girar la polea. Profe, ¿Sí? se pegó su se pantalla, parece. acabó la transmisión. No, ok. Ya. Entonces, cuando las poleas no tienen masa y no presentan fricción, ¿para qué se dice esto? El hecho de que no tenga masa hace que no haya un esfuerzo en girar las ruedas, en girar la polea. Eso por un lado. Por el otro, el hecho de que no presente fricción permite a uno establecer que la tensión a ambos lados de la polea es la misma, ¿ya? No hay una tensión diferente a la izquierda de la polea que a la derecha. Esa es la importancia de que las poleas sean ideales en estos ejercicios. Ok, aquí me dicen en particular que ignore la fricción, ¿ya? Bueno, a mí me dicen ignore la fricción de las cuerdas, de las poleas. En ningún momento aquí me hablan de roce, me refiero a roce entre las superficies, así que puedo suponer que esta superficie de aquí tiene un coeficiente de roce estático o cinético igual a 0, ¿ya? Entonces, hagamos los diagramas de cuerpo libre en cuestión. Vamos con la masa a un lado y la masa B al otro. Masa A. Primero, esto se encuentra en el planeta Tierra. ¿Qué fuerza es la primera que ustedes tienen que considerar? El peso. El peso.
masa de A por G. Y en el caso de B también, masa de B por G. Veamos qué otras fuerzas hay. Superficies hay una acá que está afectando solamente a la masa A. Así que ahí hay una fuerza normal. Normal sobre el cuerpo A. Sobre el cuerpo B no hay, porque el cuerpo B no está siendo sujetado por ninguna superficie. Cuerdas. Tenemos aquí, déjenme cambiar el color. Tenemos una cuerda que para la masa A está tirando hacia la derecha. Vamos a llamarle T a esta fuerza. Y esa misma tensión tira de la masa B hacia arriba. ¿Alguna otra fuerza que se me quede en el tintero? No, profe. La de roce, pero nula. Claro, la de roce sería si es que uno efectivamente tuviese un coeficiente de roce diferente. O me dijeran que hay un roce entre las superficies, pero en este caso no. Ok, entonces aquí están los diagramas de cuerpo libre casi completos. ¿Por qué digo casi? Porque les falta un pequeño detallito que es los ejes coordenados. Como alguna vez se los dije creo en este mismo curso ya y también están en las diapositivas, la recomendación es que los ejes coordenados estén ubicados de modo tal que primero las aceleraciones estén ojalá a lo largo de un eje, a lo largo de uno de los ejes, del X o del Y. Segundo, ojalá hacer de que las aceleraciones tengan los mismos módulos. Me explico. Primero, aquí el bloque A va a avanzar hacia la derecha y va a acelerar hacia la derecha debido a la acción de la masa B. Entonces conviene que coloquemos aquí un eje acá y el otro eje acá. Misma cosa con la masa B. Un eje aquí, el otro eje en realidad no es tan necesario, pero igual lo colocamos. Ok, direcciones. La masa A va a acelerar hacia la izquierda. Así que coloquemos el eje positivo X, perdón, disculpen, me equivoqué. La masa A va a acelerar hacia la derecha. Así que coloquemos el eje X positivo hacia la derecha. En el caso de la masa B, aquí esto va a ser un poquito contraintuitivo. La masa B va a acelerar hacia abajo, ¿cierto? Como va a estar acelerando hacia abajo, mi recomendación es que coloquen el eje positivo aquí hacia abajo también. ¿Cuál es la idea de colocar los ejes en la dirección de las aceleraciones? La idea es que después cuando ustedes planteen las ecuaciones de movimiento, ustedes puedan simplemente trabajar a nivel de módulos y los signos los colocan a mano. En el fondo es simplificar un poco el problema de vectores. Vamos con el cuerpo A. En el caso del cuerpo A, tenemos que sumar fuerzas a lo largo del eje X. La única fuerza que hay a lo largo del eje X es la fuerza de tensión. Y no hay más fuerzas en el eje X. Esta fuerza está siendo dirigida hacia el lado positivo del eje, así que lo mantenemos con un signo más. Y no hay más fuerza en el eje X. Por lo tanto, la fuerza neta en el eje X debe ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. La aceleración de la masa A en el eje X. Vamos con la suma de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos, en el sentido positivo, la normal que actúa sobre el cuerpo A. En el sentido negativo tenemos el peso. Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar el signo a mano,
a mano, perdón. Y aquí simplemente colocamos el módulo, porque el signo lo colocamos a mano. Ahora, esta masa no está acelerando en el eje vertical, no está rebotando. Así que en el eje vertical al menos está en equilibrio. Aceleración cero. Vamos con la masa B. Suma de fuerzas en el eje Y en este caso. En el sentido positivo del eje Y, como lo planteamos nosotros, tenemos el peso. En el sentido negativo de este eje Y, tenemos la tensión. Y esto debe ser igual a la masa de B, aquí era la masa de A, disculpen, por la aceleración de B en el eje Y. Pero aquí es donde era importante el tema de considerar los ejes de la forma en que yo les dije. Porque al considerar los ejes así, la aceleración de A en el eje X y la aceleración de B en el eje Y son iguales. Entonces, en lugar de tener aceleraciones diferentes, voy a tener la misma aceleración en ambos. Y con eso me elimino una variable de las ecuaciones. Tengo una incógnita menos. Y aquí están los diagramas de cuerpo libre. Y aquí están las ecuaciones de movimiento. Por si acaso, les menciono, estas de aquí se llaman ecuaciones de movimiento. Y ahí está la parte A. La parte B, bueno, ya medio como que la aplicamos para encontrar fórmulas para la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Ok, entonces tenemos tres ecuaciones aquí. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación número 3. La ecuación número 2, en este caso particular no va a tener influencia, justo en este ejercicio, pero las ecuaciones 1 y 3 sí. Por ejemplo, de la ecuación número 1, podemos usar la tensión para reemplazarla en la ecuación número 3. Entonces reemplazamos el resultado de la ecuación 1 en la ecuación 3. ¿Y qué nos queda? Nos queda m de B, perdón, por G, menos la tensión. Pero la tensión nosotros, según la ecuación 1, es MA por A. Y esto es igual a MB por A. Pasamos este término que está restando, lo pasamos sumando para el otro lado. Y tenemos esto. De lo que ustedes han aprendido en los cursos de matemáticas, ¿cómo puedo aquí despejar la aceleración en el lado derecho? Factorizar. Factorizar. Factorizamos por la aceleración. Y ahora nosotros tratamos a este paréntesis como un único término y lo pasamos dividiendo. Entonces con eso vamos a tener que la aceleración va a ser simplemente mg, m de b por g, dividido por este paréntesis. Masa de A más masa de B. No es necesario colocar unidades de medidas ahora, porque esta es una expresión algebraica. Cuando ustedes colocan números, ahí sí es necesario colocar la unidad de medida después. Ahora falta la tensión de la cuerda. Pero la tensión de la cuerda ustedes la pueden encontrar con la ecuación número 1. Tensión masa de A por aceleración.
y la aceleración la acabamos de calcular acá. Entonces con eso tenemos que la tensión de la cuerda va a ser masa de A por masa de B por G dividido por la suma de ambas masas. Así es como se resuelve un problema de estos. ¿Consultas? ¿O algo que no haya quedado claro? ¿Algún paso matemático? ¿Algo del diagrama de cuerpo libre? Cualquier cosa. Profe, ¿Sí? ahí cuando a mí me enseñaron de una manera como más fácil, si se puede decir, al menos que yo entendí que, por ejemplo, en el eje Y y el eje X, en el primer cuadro, Ujú. ese como que lo desplazo por la cuerda. Eso me enseñaron a hacerlo. Y el eje X quedaría hacia abajo, Ah, en el segundo cuadro aquí. claro, Ah, también sí. En este caso, sí podremos llamarle que el eje X es el eje de la cuerda. Y claro. claro, le cambias el nombre. Sí, también está bien. Sí, no hay problema, también puede ser. Las ecuaciones de hecho llegan a las mismas. Pero sí, una buena forma de pensarlo también, que hablemos como del eje de la cuerda. Eso funciona bastante bien cuando las aceleraciones son todas en la misma dirección de la cuerda. Efectivamente, eso funciona bastante bien. ¿Alguna otra consulta o algo que no haya quedado claro? Profe, ¿puede bajar a la última? A la de atención. ¿Sí? ¿Ahí? Sí, a verla. Listo, profe. Ok. De todas formas, miren, recuerden que igual yo subo después subo el video de la clase y también subo el PDF de este pizarrón. ¿Ya? También ustedes lo pueden ver después. Vamos con otro ejemplo. Este ya tiene una dificultad adicional. ¿Ya? Dice un bloque masa M1, el que está aquí en el plano inclinado, que se encuentra sobre un plano inclinado, valga la redundancia, sin fricción, está conectado a una masa M2 mediante una cuerda, cuya masa puede ignorarse. ¿Qué pasa sobre una polea como indica la figura? Determine una fórmula para la aceleración del sistema de los dos bloques en términos de ambas masas Z y G. Y ve qué condiciones se aplican a las masas M1 y M2 para que la aceleración esté en una dirección, por ejemplo, o en la dirección opuesta. Este problema es interesante porque resulta que puede acelerar tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, primera cosa, diagrama de cuerpo libre. No se salten los diagramas de cuerpo libre. Créanme que yo que llevo unos años enseñando el curso, todavía si hay un problema de fuerzas hago los diagramas de cuerpo libre. Así que no se los saltan. Vamos con la masa M2, que es la más fácil. Después vamos con la masa M1. La masa M2. Primero, aquí tenemos que definir un sentido para la aceleración. A priori, nosotros no sabemos para dónde esto se va a mover. Se podría mover todo hacia la izquierda o hacia la derecha. Así que les propongo algo. Definamos por el momento que la masa 1 se va a mover hacia la derecha. ¿Ya? Vamos a definir por el momento sentido positivo hacia la derecha. Entonces, la masa 2, moviéndose hacia la derecha y acelerándose a la derecha, tendría su aceleración hacia arriba. Así que vamos a definirle su eje positivo también hacia arriba, el eje de la cuerda. ¿Ya? Hagamos el diagrama cuerpo libre. Primero, planeta Tierra. ¿Qué fuerzas son las que están metidas? La primera. MG.
mg. En este caso, m2 por g. La otra fuerza aquí es la tensión. Y como ya les mencioné, vamos aquí a colocar el eje de la cuerda en la dirección de la aceleración para allá. Vamos con la masa 1. La masa 1 requiere un poquito más de cuidado. Planeta Tierra nuevamente hace lo suyo, tira hacia abajo por medio de la fuerza peso. M1 por G. Ahora aquí tengan cuidado con la normal. La normal aquí no va hacia arriba, porque la fuerza normal, recuerden que es perpendicular a las superficies. Así que esta es la dirección de la fuerza normal. La normal que actúa sobre el bloque 1. Y finalmente la tensión, que aquí nuevamente estamos considerando cuerdas y poleas ideales, así que la tensión a este lado de la polea va a ser la misma que al otro lado de la polea. Ok. Orientación de los ejes. Como ya les mencioné antes, es mejor que los ejes estén paralelos a la aceleración. Como esto va a estar acelerando cuesta abajo, paralelo al plano inclinado, es mejor que nosotros también coloquemos el eje X paralelo al plano inclinado. Entonces nuestro eje X va a estar aquí. El eje Y tiene que ser perpendicular. Ahora, con lo que mucha gente puede tener problemas aquí, con el tema de los ángulos, ¿ya? Déjenme mover levemente la figura. ¿Cómo determinar los ángulos aquí? Primero, el ángulo Z es el ángulo de la horizontal con el plano. O sea, aquí ustedes pueden darse cuenta que el ángulo Z es el mismo que está aquí. Ese ángulo se construye cuando ustedes toman el eje X y lo levantan en esta dirección. Aquí está el ángulo Z, cuando levantan el eje X en esta dirección. Ahora, si ustedes levantan el eje X en esa dirección, el eje Y, que originalmente estaba vertical, se va a ver movido en esta otra dirección. Por lo tanto, aquí también está el mismo ángulo Z. De esa forma ustedes pueden determinar dónde es que va cada ángulo. Vamos con las ecuaciones de movimiento. Para la masa 2, tenemos la tensión en el eje en el sentido positivo. Tenemos el peso en el sentido negativo. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. En principio debería ser la aceleración de la masa 2, pero aquí estamos considerando cuerdas y poleas ideales. Aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Piensen siempre en lo siguiente, que cuando ustedes caten con trigonometría, los vectores son las hipotenusas de un triángulo rectángulo. Las componentes son los catetos. Comencemos sumando a lo largo del eje X. En el sentido positivo del eje X, hay una componente de la fuerza peso. Pero, ¿cuál componente?
Si nosotros miramos aquí este ángulo, va a ser la componente opuesta al ángulo Z. Esa es la componente horizontal. ¿Cuál función trigonométrica tiene que ver con las componentes opuestas a un ángulo? El seno, profe. La función seno, correcto. En el sentido negativo tenemos la tensión de la cuerda. Y no hay más fuerzas. Me dicen por el momento que no hay roce. Así que esto va a ser igual a la masa 1 por su aceleración. Sumemos las fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos la normal del bloque 1. En el negativo tenemos una componente del peso, que es la componente que está pegada, que está adyacente al ángulo Z, que ahí sería la componente con coseno. Ahora, en el eje vertical, en este eje vertical que hemos planteado aquí, no está acelerando. 0. Así que con esto, por ejemplo, ya tenemos inmediatamente una de las fuerzas. Tenemos que la normal, que actúa sobre el bloque 1, es igual a M1 por G por coseno de Z. Por el momento esta fuerza no nos va a servir, pero si hubiese habido roce nos habría servido, porque en el roce podría estar metida la fuerza normal. Ahora, busquemos la aceleración y la tensión de la cuerda. Tenemos estas dos ecuaciones, la ecuación número 2, perdón, la ecuación de la masa 2, que la voy a copiar acá, y esta otra ecuación de la masa número 1, que la voy a copiar también aquí. Aquí, para resolver este sistema de ecuaciones con dos incógnitas, las incógnitas son la tensión y la aceleración, aquí ustedes usen el método que más les acomode. ¿Ya? Mi recomendación, tomen uno y reemplácenlo en la otra. Por ejemplo, de la ecuación número, vamos a llamarla esta ecuación número 1, y esta vamos a llamarla ecuación número 2. De la ecuación número 1, despejen la tensión. Y esta tensión, reemplácenla en la ecuación número 2. La ecuación número 2 dice M1 por G seno de Z, menos la tensión. Pero la tensión ahora nosotros vimos que es M2A más M2G. Y eso va a ser igual a la masa 1 por su aceleración. Y ahora es simplemente aplicar álgebra. Tomamos esta masa 2A que está aquí negativa, la pasamos para el otro lado, cambiando el signo. Y ahí ustedes pueden aplicar un poco de álgebra. Y pueden factorizar. Al lado izquierdo pueden darse cuenta de que uno podría incluso factorizar por la aceleración de gravedad. Al lado derecho factorizamos por la aceleración para poder despejarla. Y finalmente dividimos por todo este paréntesis para despejar la aceleración. Entonces con eso la aceleración nos queda
todo lo que estaba al lado izquierdo, M1 seno de z menos M2, todo eso por G dividido por M1 más M2. Y así ustedes tienen la aceleración de ambos bloques. Y para calcular la tensión de la cuerda es reemplazar esta aceleración en cualquiera de ambas expresiones y despejar la tensión. Antes de continuar con la parte B, ¿alguna duda que haya habido aquí? Tanto en la matemática como en la física, en los diagramas de cuerpo libre. No, profe, a mí me quedó claro por lo menos. Yo lo encuentro bien. Recuerden igual, no tengan miedo de preguntar, en serio. De verdad, no tengan miedo. Aquí nadie muerde, por si acaso. La parte B dice qué condiciones se aplican a las masas M1 y M2 para que la aceleración esté en una dirección o en la dirección opuesta. Nosotros aquí definimos los ejes de modo tal que el positivo fuese hacia la derecha. Entonces, si nosotros queremos que la aceleración vaya hacia la derecha, lo que tenemos que hacer es hacer que esto sea positivo. Para que esto sea positivo, veamos. G es positivo, M1 más M2 es positivo. Tiene que ocurrir que M1 por seno de Z menos M2 sea positivo. Si eso ocurre, la aceleración ocurre hacia la derecha. En cambio, si a nosotros nos dicen números y los números fuesen tales que M1 por seno de Z menos M2 fuese negativo, el sistema acelera hacia la izquierda. Y ya un caso muy rebuscado sería que justo estas dos cantidades, M1 seno de Z y M2, fuesen iguales. En ese caso estaría en equilibrio perfecto. Pero eso es un poquito difícil de lograr. Profe, ¿puede explicar lo último? Lo que dice B, todo eso, por favor. Haga, Eso allá. me hace. Nosotros definimos los ejes, así con el eje X aquí en esta dirección y aquí para arriba, considerando de que todo el sistema va a acelerar hacia la derecha. Eso es lo que nosotros definimos como sentido positivo. ¿Ya? Ese va a ser nuestro sentido positivo. Entonces, después de despejar la aceleración, si la aceleración efectivamente es un número positivo, es porque nosotros teníamos razón y efectivamente el sistema acelera hacia la derecha. Pero ¿qué tiene que ocurrir para que el sistema sí acelere hacia la derecha? En el fondo, para que nosotros tengamos razón. Nosotros vamos a tener razón si es que la aceleración da un signo positivo. Da con signo positivo. Para eso, ustedes tendrían que resolver esto mayor o igual a 0. Como G es positivo, M1 y M2 ambos son positivos, la única forma en que A sea positivo es asegurando de que M1 por seno de Z más menos M2 sea positivo. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si esto no ocurre? ¿Qué pasaría si en cambio M1 seno de Z menos M2 fuese negativo? Si eso ocurre, lo que vamos a tener aquí va a ser un número negativo en total. Aceleración negativa. Si nosotros teníamos
que el eje positivo era aquí cuesta abajo, este era el eje positivo, y la aceleración nos da negativa, significa que la aceleración va para el otro lado. Eso significa que el sistema está acelerando hacia la izquierda. Eso es lo que quería decir ahí. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Sí, profesor, ahí sí me entendí bien. Súper. Em, un segundito aquí. Vamos con otro problema. Este problema, a pesar que en las diapos hay uno muy parecido, igual se los quiero mostrar aquí porque este es un problema que es conceptualmente importante. Dice así, este también prestado del Giancoli, dice, dos cajas de 75 y 110 kilogramos de masa están en contacto y en reposo sobre una superficie horizontal. Sobre la caja de 75 kilogramos se ejerce una fuerza de 620 newtons. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0.15, aquí por si acaso se refiere al coeficiente de fricción cinética entre las cajas y la mesa, calcule la aceleración del sistema y ve la fuerza que cada una de las cajas ejerce sobre la otra. Y la parte C me dice repite el ejercicio con las cajas invertidas. Ok. Aquí vamos a ponerle nombres sí a estas cajas. A esta caja vamos a llamarle M sub A. O M1, como quieren llamarle. A esta vamos a llamarle MB. Y a esta fuerza vamos a llamarle F. ¿Ya? Entonces empecemos con el diagrama de cuerpo libre de la caja MA. Primera fuerza que está en juego, la fuerza peso. Ahora, debido a que aquí es un sistema donde los cuerpos están interactuando directamente, mi recomendación personal es que hagan los diagramas de cuerpo libre simultáneamente, para que ustedes puedan ver bien los pares acción y reacción. El peso también actúa sobre la caja B. La superficie sostiene a ambas cajas, así que también va a estar aquí actuando una fuerza de tipo normal. Normal sobre el bloque A y normal sobre el bloque B. ¿Qué otra fuerza más hay? Fuerzas de fricción. Aquí esta la voy a dibujar con naranjo. Sobre el bloque A va a haber una cierta fuerza de fricción, en este caso cinética sobre el bloque A. Y sobre el bloque B también va a haber una fuerza de fricción cinética. Y esta es la parte donde hay que poner atención. Aquí no hemos colocado los pares acción y reacción por lo siguiente. La fuerza peso es efectuada por la Tierra sobre el bloque. La reacción es del bloque sobre la Tierra. Como no nos interesa analizar el planeta Tierra, no importa. La normal es efectuada por la superficie sobre cada bloque. La reacción es efectuada por el bloque sobre cada superficie. Pero nosotros no estamos analizando la superficie. La fricción también es efectuada por la superficie sobre los bloques y por lo tanto la reacción es de los bloques sobre la superficie, pero nosotros no estamos analizando la superficie.
Pero ahora tenemos que analizar las fuerzas de contacto. Por ejemplo, fíjense que el bloque B se va a mover hacia la derecha porque siente el empujón del bloque A. Así que aquí va a haber una fuerza de contacto. Vamos a llamarle aquí fuerza AB, ¿ya? Una fuerza de contacto entre ambos bloques, A y B. Esa es una fuerza efectuada por el bloque A sobre el bloque B. ¿Cuál sería la reacción? Una fuerza efectuada por quién sobre quién. Efectuado del bloque B hacia el bloque A. Del bloque B hacia el bloque A. Y resulta que nosotros Un sí mismo estamos módulo, pero analizando... con dirección contraria, ¿cierto? Exactamente. Y nosotros sí estamos analizando el bloque A. Entonces aquí tiene que ser incluida esta fuerza, que sería la fuerza del bloque B sobre el bloque A, que como dijo el compañero, tiene el mismo módulo que esta otra fuerza de acá, pero es el sentido contrario. Y finalmente esta fuerza F que está acá, estos 620 newtons. Esos 620 newtons afectan directamente al bloque A. No tienen que ir en el diagrama de cuerpo libre del B, porque esta fuerza está directamente actuando solamente sobre el A, no sobre el B. ¿Ya? Sobre el B está actuando esta otra fuerza de contacto. Así es como uno tiene que analizar estos diagramas de cuerpo libre. Ya. Muy bien. ¿Qué más falta ahora? Nos falta algo antes de plantear nuestras ecuaciones. El eje X e Y. Los ejes X e Y. El sistema va a acelerar hacia la derecha, así que consideremos el eje positivo siempre aquí hacia la derecha, en este caso. En ambos casos. X y X e Y. Ok, entonces ahora calculemos las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento me refiero al análisis del diagrama de cuerpo libre, a plantear las ecuaciones. Vamos con el cuerpo A. Suma de fuerzas a lo largo del eje X. Para el cuerpo A tenemos esta fuerza F de 620 newtons. En el sentido positivo, tenemos esta fuerza de contacto en el sentido negativo y tenemos el roce cinético en el sentido negativo. Todo junto va a ser igual a la masa del bloque A por su aceleración. Suma de fuerzas en el eje Y. En el eje Y tenemos la fuerza normal que actúa sobre el bloque A y en el negativo tenemos el peso del bloque A. Y a lo largo del eje Y no hay ningún tipo de aceleración. Nosotros no estamos viendo al bloque volar, ni hundirse, ni rebotar. Vamos con la masa B. Suma de fuerzas en el eje X. Tenemos la fuerza de contacto, que tiene el mismo módulo que la FBA. Así que podemos colocarle lo mismo. Tenemos la fuerza de roce cinética,
que actúa sobre el bloque B. Y no hay más fuerzas en el eje X, así que esto va a ser igual a la masa B por su aceleración. Suma de fuerzas, discúlpenme que muy feo el signo, suma de fuerzas en el eje Y, la normal que actúa sobre el bloque B, el peso que actúa en el sentido negativo, y dado que no está acelerando en el eje vertical, el lado derecho de esta ecuación es 0. 4 ecuaciones. Incógnitas en cuestión. Las dos normales, la fuerza de contacto, la aceleración y las fuerzas de roce. Como que nos falta algo. Pero aquí hay un dato importante. Si el coeficiente de fricción cinética es 0,15, ¿qué es lo que nosotros sabemos de la fricción cinética? ¿Qué es el coeficiente de roce por la normal? Exactamente. Entonces ahí tenemos un par de ecuaciones adicionales. La fuerza de roce cinética sobre el bloque A va a ser igual al coeficiente de roce cinético sobre el bloque A por la fuerza, el módulo de la fuerza normal sobre el bloque A. Y algo parecido para el B. La fuerza cinética de roce sobre el bloque B va a tener un módulo igual al coeficiente de roce cinético sobre el bloque B por el módulo de la fuerza normal en B. Ahí tengo ya todas las ecuaciones que necesito. Voy a hacer algo un poco para no llenarme de tantas ecuaciones, o un poco menos, digamos. Voy a despejar, o voy a mejor reemplazar algunas cosas ya. Por ejemplo, en esta primera ecuación, voy a incorporar ya esta información que tenemos aquí. Y voy a hacer lo mismo para el caso del bloque B. Entonces, de esa forma tenemos que la fuerza F, los 620 newtons, menos la fuerza de contacto, menos el coeficiente de roce cinético por la normal de A, va a ser igual a la masa de A por su aceleración. Acá entonces vamos a tener algo parecido. La fuerza de contacto, en el sentido positivo, la fuerza de roce en el sentido negativo, va a ser igual a la masa de B por su aceleración. Ok, con eso yo ya gasté esta última línea. Pero aquí yo necesito las fuerzas normales. ¿De dónde puedo sacar yo las fuerzas normales? Del peso, va a ser igual al peso. En este ejercicio en particular van a ser iguales al peso. En planos inclinados no. O si hay fuerzas en diagonal tampoco. Pero en este caso va a ser igual al peso. De esta ecuación 1 romano, vamos a tener entonces que la fuerza de los 620 newtons menos la fuerza de contacto menos el coeficiente de roce cinético por la normal de A, que va a ser en este caso igual al peso de A, va a ser igual a la masa de A por su aceleración. Y del 2 romano vamos a tener algo parecido. Fuerza de contacto menos coeficiente de roce cinético por el peso del bloque B va a ser igual a la masa de B por su aceleración. Entonces ahora tenemos que trabajar nosotros con estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones son las que a nosotros nos van a decir entonces cuáles son la fuerza de contacto y cuál es la aceleración, que es lo que a nosotros nos están pidiendo. ¿Ya?
Empecemos con la aceleración. Miren, para buscar la aceleración, mi recomendación, despejen la variable que ustedes no quieran para después reemplazarla. En español, lo que estoy diciendo es, ustedes necesitan la aceleración, despejen la variable que no necesitan, el FB. El FBA, perdón, si uno lo despeja de aquí, aplicando álgebra, pasan sumando para allá, pasan restando este otro término de acá, van a tener lo siguiente, F menos mu C por MAG menos MA por su aceleración. Ahora tomen esto y reemplácenlo en esta otra ecuación. Donde había FBA, coloquen ahora lo que ustedes encontraron aquí. F menos coeficiente de roce cinético, masa de A, aceleración de gravedad, menos masa de A por aceleración. Eso era FBA, perdón. Menos coeficiente de roce cinético, mv por g. Y eso tiene que ser igual a mv por a. Si ustedes miran, la única incógnita en esta ecuación es la aceleración. Así que despejémosla. F menos coeficiente de roce cinético, MAG menos coeficiente de roce cinético, MBG es igual a MBA más MA de A. Factoricemos. MB más MA. Y con eso nosotros vamos a poder despejar la aceleración. F menos. Veamos qué pasa si factorizamos acá. Aquí podemos factorizar estos dos términos por mu y por g. Y lo que hago ahora para despejar la aceleración es pasar dividiendo este paréntesis. ¿No sería menos masa de A por menos masa de B? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Sí? ¿O Bueno, en no? principio debería ser así. Ah, espera. Ah, sí, pues, tiene sentido. Ah, Claro, quedó ahí. es que Sí, saqué el no, no, paréntesis. así que, Sí, perdón, no importa. sí, no importa. El paso que saqué el menos antes, por eso. Ok, si ahora yo divido todo por la suma de ambas masas, voy a tener que la aceleración me va a quedar solita al lado derecho y al lado izquierdo me va a quedar la fuerza dividida por la suma de ambas masas menos mu c por g. Y aquí tengo también la suma de ambas masas. Y va a estar dividido por la suma de ambas masas. Así que se nos van a cancelar y nos va a quedar un resultado bastante más conciso, que es el siguiente. Y he aquí la aceleración de ambos bloques. No voy a reemplazar con los números ahora porque eso lo pueden hacer ustedes, ¿ya? Ustedes saben que MA vale 75 kilogramos, MB vale 110, la fuerza vale 620 newtons. Y con eso tenemos la parte A. La parte B dice la fuerza que cada una de las cajas ejerce sobre la otra. Esa es la fuerza de contacto. Pero ¿de dónde nosotros vamos a sacar la fuerza de contacto? Nosotros la habíamos despejado acá, ¿lo recuerdan? Entonces, para la parte B, ustedes simplemente toman la fuerza BA, que está acá arriba, F menos mu C MA por G menos masa de A por aceleración, donde usamos esta aceleración.
Entonces, una vez que ustedes encuentren el número aquí, reemplazan acá, listo. Y la parte C, y con esto terminamos hoy, dice, repite el ejercicio con las cajas invertidas. Una de las ventajas de haber hecho este ejercicio completamente en forma algebraica, si se dan cuenta, yo no reemplacé aquí por 75 y aquí por 110, simplemente puse masas generales, MA y MB. Una de las ventajas de eso es que ahora yo puedo repetir el mismo ejercicio, simplemente haciendo los mismos cálculos, pero ahora tomando que vamos a transformar MA ahora van a ser los 110 y MB van a ser los 75. Entonces simplemente intercambio los números y la matemática se mantiene tal cual y no hay que hacer todo el cálculo de nuevo. ¿Qué es lo que les puedo adelantar? Cuando ustedes hagan esta parte, la aceleración va a quedar igual, pero la fuerza de contacto no. Esa va a cambiar un poco. Ok, antes de finalizar, no sé si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro en el desarrollo de este problema. Al menos a mí me quedó súper claro todo. ¿Okay? Yo lo entendí harto, o sea, la forma en la que usted resuelve la ecuación se entiende tan clara, me gusta. Así que Bueno, bacán. intento hacerlo en forma clara. Mi letra no es la mejor, pero trato de hacer el esfuerzo porque por lo menos se entienda. Ahora, recuerden, si algo no quedó claro, ustedes pueden ocupar el mismo Discord después para preguntar o correo electrónico, etcétera, ¿ya? Lo importante es que ustedes, si tienen dudas, las resuelvan. No se queden con sus dudas, ¿ya? Ok, eso sería entonces por hoy. Nos encontramos el próximo jueves. Y ahí continuamos ya con lo que es la semana 2, que ya comenzamos con fuerzas variables.